El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este lunes 7 de febrero del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Saben ustedes, una de las razones para huir de nuestro país tiene que ver con el acceso a la salud y a medicinas. Por eso iniciamos el programa el día de hoy compartiendo un servicio público. A quienes puedan colaborar, la señora Ledis Marlene Navas, con carácter de urgencia, necesita donantes de sangre. Se encuentra en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Aquellos que puedan colaborar, insisto, pueden acercarse al centro de donación en la planta baja en el horario de las 6 de la mañana. Necesitan tipo de sangre O RH negativo. Además, piden acercarse a aquellos que no tengan tatuajes, sin antecedentes diabéticos, no poseer carga viral reciente, es decir, gripe, no haber pasado por COVID recientemente y no tener antecedentes cardíacos. Insistimos, la familia de la señora Ledis Marlene Navas lo va a agradecer, cuya cédula es 4.725.291. Dicho esto, otra de las razones tiene que ver con la situación económica de nuestro país para dejar Venezuela. Un drama lo ocurrido el día de ayer, el fin de semana, luego de la muerte, el asesinato de un pequeñito que huía con su familia, y se dirigía aparentemente a Trinidad. De hecho, la Guardia Costera reconoció el asesinato de este pequeñito, que tenía solo meses de edad. En la práctica, en situación normal, tendría que crecer con su familia en Venezuela y termina de esta manera, en los brazos de su madre, quien resultó también herida por la acción de la Guardia Costera, una situación que jamás imaginamos para nuestro país. La huida masiva de venezolanos por distintas razones, está la salud, pero también está el tema de la situación económica, una situación que vamos a abordar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña Tamara Herrera, ella es economista, directora de Síntesis Financiera. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito vía Zoom. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ocupa, la situación económica, que insisto, es una de las razones que ha motivado el éxodo más grande que ha visto América Latina, que está en camino a convertirse en el éxodo más grande del planeta en este momento. Le pedí un comentario inicial a la luz de los últimos acontecimientos y las últimas medidas que se han anunciado en nuestro país. La escuchamos. Yo creo que incluso el triste hecho que refieres indica que cuando la sociedad solamente se focaliza en detectar o en satisfacerse con detectar el inicio de un proceso de crecimiento, tiene que tener en cuenta que eso no está ni cerca todavía de incorporar a una cantidad de personas que están excluidas de lo económico, por supuesto en lo formal, e incluso en lo informal no logran tener sustento ni perspectivas de vida. Esa es la situación de apremio que hay que resolver.
Pasando a la segunda parte de tu pregunta, la semana pasada hubo dos medidas importantes económicas. Y por supuesto, bueno, una es sobre el encaje, que es importante, su efecto positivo todavía no va a ser fuerte, pero es una medida en la dirección correcta y será necesario que sea mucho más fuerte, mucho más amplia para que se vean sus efectos, porque todavía una tasa de encaje, es decir, una obligación de que cada depósito que recibe la banca, 75%, se quede en el Banco Central, es una altísima tasa de encaje contra cualquier país del mundo que se compare, y ahí inhibe el crédito y por lo tanto inhibe el crecimiento y el consumo. De todas maneras, el paso es muy bueno haber pasado de 85% a 73%. La segunda medida, que es de muchísimo más alcance y de un sorprendente efecto psicológico que ha traído sobre las personas, es la aprobación de la reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, incorporando los impuestos a los pagos que se realicen en moneda extranjera. Están exentos algunas operaciones muy claramente del Banco Central, de mesas de cambio. Hay mucho que analizar en detalle allí, pero hay algunos artículos que llaman mucho la atención, porque primero hay que aclarar que tratándose de un impuesto indirecto, como se llama, así como es el IVA, que te lo cobran independientemente de cuál sea tu ingreso, no está asociado a tu nivel de ingreso, sino a tu acto de consumir. Eso hace que sea regresivo, porque todo el mundo es pechado por igual, independientemente de su nivel de ingreso o que esté causando algo de riqueza en una determinada acción. Ese es un aspecto y ese es un costo. Hay unos perjuicios particulares si esto efectivamente, como parece, va a afectar los pagos que los individuos hagan a lo que se llaman los contribuyentes especiales, porque entonces el contribuyente especial tiene que ser el recaudador, pero el pagador es uno. Y la pregunta es que si cuando una persona en un país con una escasez relativa de bolívares importante como la que existe ahora, con el sistema de pago todavía en ausencia de efectivo, la gente recurre al dólar no solo como refugio, sino que transaccionalmente ha crecido muchísimo y entonces va a recibir el impacto de costo y eso por supuesto tiene un efecto inflacionario. La razón, lo que motiva al gobierno, yo creo que hay que tener claro cuáles son sus motivaciones, aunque estén muy, en mi opinión personal, muy mal anunciadas y explicadas. Tiene dos motivaciones. Una, recaudar ingresos, porque sabe que hay un amplio espectro de transacciones que se realizan en dólares en efectivo, que no sé cómo van a alcanzarlas, pero en todo caso su propósito es aumentar los ingresos fiscales y la tributación que se está eludiendo porque sencillamente no se factura. Y la otra es detener el avance de la dolarización bancaria. Y esos son dos objetivos que tiene. Uno lo va a lograr en cierta medida con un costo importante de informalización de la economía, ha explicado muy mal ese impuesto, no lo ha presentado apropiadamente, con la sinceridad del caso, e incluye unos niveles de tasa de tributo tan elevados que causó pánico. Y la lección básica de la confianza y de continuar encaminando un proceso incipiente de recuperación como el que tiene nuestra economía está precisamente en lograr una confianza. Entonces, cuando se plantea solamente el hecho de que hay la discreción de un impuesto desde el 2% hasta el 20%, lo único que se logra es sencillamente pánico. Cualquier inversionista que esté pensando en venir a Venezuela y sabe que existe esa posibilidad, sencillamente lo tiene que pensar no una ni dos veces, sino muchas veces antes de arriesgar un capital donde no sabe cuáles son los costos que puede tener por un impuesto de este tipo. Y en cuanto a la dolarización, se puede entender el hecho de que se quiera contener el efecto de empuje incluso de una demanda de dólares en efectivo que circula en el país fuera de todo control,
y que eventualmente les interesa que se desestimule. Me parece que la medida no está cerca de lograr su objetivo o realmente. Va a detener, sí, y ese creo que puede ser uno de los objetivos, la profundización de la dolarización financiera o bancaria, y eso no es una buena noticia en este momento cuando el país ha recogido o comienza a recoger los beneficios de haber permitido que las transacciones formales se pudieran realizar en dólares. Entonces, desestimularlo puede ser una muy mala señal. Pero en todo caso, yo creo que la falencia fundamental es la propia explicación de las medidas, porque generan mucho más expectativas negativas y no hay una cabal explicación a la población de las razones y del alcance de cada una de las medidas que hay. Ahora, vayamos por partes, porque efectivamente esta medida en particular, esta reforma a la ley de impuestos a las transacciones dólares, ha generado mucha preocupación en la población, en una economía como la nuestra, dolarizada, al menos desde el punto de vista transaccional. Y lo que hemos leído inicialmente es que, bueno, esto va a estimular el mercado negro, otra vez, de divisas, y por otra parte, también va a tener un impacto inflacionario. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Sí, concretamente lo que va, cuando se produce esta especie de reacciones que son cuasi de pánico, lo que se produce es la inventiva de todo individuo, sea consumidor, cobrador de salario, pagador de salario, productor, comerciante, importador, todos están tratando de ver cómo sacan de la vista, informalizan algunas formas de pago. Y eso es negativo. De lo que se trata es de más bien formalizar y encauzar de manera estable la economía. Y va a producir sin la menor duda un aumento de costos. La tasa no es una sola tasa, son varias tasas. Y me parece que cuando puede haber una sobresimplificación en el hecho de que si quiero favorecer las transacciones en bolívares, tengo que poner un impuesto más alto a las transacciones en dólares. Yo creo que el porcentaje de la recaudación se ve afectado porque el pago tiene es decir, decirle a alguien que te van a quitar 2,5% en dólares no es lo mismo que 2,5% en bolívares. Y eso produce, yo creo que ellos lograrían un mayor alcance y un menor temor con una tasa uniforme mucho más baja, como 0,5%, y eso permite una recaudación que seguramente sería más amplia que esta que comienza a generar una estampida, una interrupción de decisiones económicas y de negocio. Y por supuesto va a tener tendría un costo inflacionario menor. Y la otra cosa que uno ve como una contradicción es que o es cuestión de ver cómo lo van a manejar ahora, porque aquí puede haber una señal. A cuenta de que se ha estabilizado el comportamiento, el precio del dólar, da la impresión de que se sienten con suficiente confianza como para detener ese proceso de dolarización, tratar de detenerlo de que pierda fuerza, no profundizar ni remotamente la dolarización financiera, pero es en un país donde la escasez de bolívares es asombrosa. Entonces, vas a empezar a forzar, deseas que se dirijan las cosas hacia los bolívares, pero tú tienes una política que ha sido extraordinariamente contractiva en materia de bolívares y ahora descansa de una manera muy importante en las ventas de divisas que hace el Banco Central. Y esas ventas de divisas, bueno, demandan divisas de las reservas internacionales que vienen del petróleo y este año está bien aspectado en materia de petróleo, pero ya sabemos lo que significa ser un país petrolero o casi solamente exportar solamente petróleo. Eso te pone en una condición de vulnerabilidad a cualquier vaivén de un mercado tan volátil como es el petrolero. Así que 2022 es un buen año petrolero
y uno ve al Banco Central capaz de defender ese precio y poner ese dólar barato con todas las consecuencias positivas y negativas que también trae. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, digamos, a los puntos específicos que han generado preocupación, que tiene que ver efectivamente con la tasa de 2 a 20% para personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial, entre 2 y 8% para personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica para los pagos realizados en moneda distinta al curso legal, y entre 0 y 2% para personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos. Yo le ruego permanezco unos minutos más, al regreso quisiera referirme específicamente a este punto. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Una de las razones, entre tantas, que ha provocado la diáspora más grande que ha visto América Latina, camino a convertirse en el éxodo más grande del planeta en este momento, superando al sirio. Nos acompaña Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Yo le dejaba una inquietud acerca de efectivamente las tasas. Hay dudas al respecto y yo le pedía un comentario de lo que sabemos. Hay quienes piensan que a la luz de lo que está escrito allí, bueno, cada transacción, dependiendo de lo establecido en este instrumento, en este documento, va a significar, bueno, un porcentaje de impuestos. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Bueno, la primera cosa que yo creo que hay que decir es que la ley es bastante compleja, es bastante confusa, no es del todo clara. En las discusiones que hemos tenido algunos colegas, algunos dicen que
si yo voy a hacer un consumo en un supermercado y el sujeto especial, o sea, el contribuyente especial es el supermercado, yo voy a pagar un 2% adicional, 2,5% adicional por esa transacción. Y hay otros que dicen que no. El punto es que la ley dice que pretende alcanzar todas las operaciones que se realicen dentro del sistema de bancos, lo cual hace pensar que no tiene el alcance del efectivo, pero después hay otro artículo que dice que también fuera de lo que es el sistema financiero, y no tengo la menor idea de cuál va a ser la capacidad de fiscalización y recaudación de algo que se transa en efectivo. Pero si el sujeto pasivo especial, que puede ser ese supermercado a donde va uno, es un sujeto pasivo especial, entonces el contribuyente está obligado a pagarlo, porque es decir, el consumidor está obligado a pagarlo porque el contribuyente tiene la obligación de cobrarlo. Y esa transacción, si queda registrada, pues entonces lo va a tener. Otra de las contradicciones que uno ve, o contradicciones o contraproducente, es que los sujetos pasivos especiales, o sea, los contribuyentes especiales, pagarían una tasa de 2%, mientras que el resto de los que le paguen a los sujetos pasivos especiales pueden pasar a pagar 2,5%. Es decir, una persona natural termina pagando más que un contribuyente especial, que es una persona jurídica. Entonces, ese es el tipo de contradicciones que van a quedar. Y hay otras de contradicciones en cuanto a su impacto. Y la gran preocupación es, sobre todo para las empresas, que puede tener un impacto recesivo y de costos importantes y de replanteamiento de toda la ingeniería financiera y eliminar las ventajas que trajo la posibilidad de escoger el dólar como una moneda funcional de una empresa para darle más estabilidad a sus decisiones. Es que ahora tienes que estar viendo realmente en cuál de esa escala posible puedes calzar tú. Por lo pronto hay escalas de 3 a 6 establecidas que entrarían en vigor. Hay que decir que hay que ver la Gaceta impresa para estar absolutamente seguro de qué es lo que va a salir, pero ese rango es demasiado alto y el solo hecho es absolutamente un error de política económica anunciar una tasa tan descomunal de tributo sobre una transacción de pago. Eso no hay mayor inhibidor. Quienes lo hacen tienen una cultura muy retrógrada, persecutoria, cuyos efectos negativos sobre las expectativas de la economía y el lastre que le ponen al caminar de la economía es completamente ignorado por ellos. Eso no tiene ninguna contribución. Primero porque es difícil que efectivamente la cobren, pero tienen la potestad para hacerlo y nunca se sabe si el Ejecutivo en un momento dado puede decidir a quién lo aplica. Y otra cosa que está presente también en esa ley es la presunción, igual que en otras leyes tributarias, es que el ente que recauda, el CENIAT, está en condiciones de decidir unilateralmente, presumir cuál es tu ingreso y de todas maneras decidir él a su criterio y no bajo normas claras cuál es la base sobre la cual va a echar el impuesto, a aplicar el impuesto. Eso se llama pretensiones, sacar sobre renta presuntiva, con indicios y no necesariamente con normas claras. Y eso, de nuevo, es otro elemento de incertidumbre y de desconfianza y que inhibe el funcionamiento económico. ¿Quiénes van a pagar 20%? En este momento ninguno. Por eso digo que es un error decirlo bueno, peor sería hacerlo. Pero en este momento ninguno. La ley dice que el Ejecutivo puede aplicar hasta 20%. O sea, que queda a discreción. Si, por ejemplo, hay una empresa que no es bien vista, que se considera que ya no es bien vista por el gobierno, puede sentir el temor de que le vayan a venir con un impuesto de esa envergadura. Y lo único que va a hacer realmente es generarle expectativas de costo, de tener decisiones de producción
de contratación, de ampliación, cualquier cosa. Estos son los inhibidores de crecimiento relevante. Es una torpeza importante poner una tasa de semejante magnitud. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro tiene capacidad, por ejemplo, para fiscalizar las transacciones en criptomonedas, porque esa es otra gran duda que he visto en redes sociales. Esa pregunta también es muy interesante porque entre la exposición de motivos y los artículos iniciales se ve una pretensión de alcance amplísima que no es solo en criptoactivos distintos al petro, sino también da a entender cuando dice no dentro de la banca nacional. Se supone que no se está refiriendo a las transacciones en efectivo, pero parece que pudiera estarse refiriendo a cualquier otra forma de pago de quienes tienen cuentas en el exterior, y no tengo la menor idea de cómo se las van a arreglar para hacer ese cargo en el tributo. La única forma que eventualmente puede ser es que acentúen de tal manera la fiscalización sobre los contribuyentes especiales, que son aquellos donde yo voy a ir a pagar. Entonces, por ahí eventualmente que logren algo, pero no tengo la menor idea de los cripto que se transan todas en transacciones fintech, digamos. Eso no hay forma, no creo yo que hay una forma fácil de recaudar y de fiscalizar. Ahora, esto no he leído ninguna opinión al respecto, pero ¿es legal? Sé que en Venezuela preguntar esto a veces no tiene mucho sentido porque, en fin, las autoridades suelen saltarse lo que establece incluso la Constitución y la regulación vigente en nuestro país, pero es legal porque la moneda de circulación legal en Venezuela todavía sigue siendo el bolívar. ¿Qué puede decirnos? Bueno, legal el hecho, es decir, la Asamblea Nacional de un país puede legislar y crear su propia ley. Lo que hay que ver es si la ley tiene su propio sentido. En materia de tributos, lo que uno recuerda principalmente es que un nuevo tributo no puede lanzarse en el medio ya de un ejercicio, pero creo que de un ejercicio como sería, por ejemplo, ahora, cuando decidan que entre en vigencia, se promulgue esta ley. Pero eso hace mucho tiempo que no se le presta mucha atención. ¿Okay? Entonces, en principio, bueno, si la diferencia es que entre en vigencia más tarde, eso es otra cosa. Pero eso lo puede decir a cabalidad un especialista tributario, porque yo puede que esté recordando una norma según la cual tú no puedes iniciar, o sea, crear un nuevo tributo en el medio de un ejercicio fiscal, sino esperar al siguiente ejercicio fiscal. Ahora, dos inquietudes que tienen que ver con la vida y el ciudadano. Pienso en las personas de menores recursos. Digamos, es una medida que en absoluto toma en cuenta a la gente que está en situación de pobreza en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? Bueno, por eso hay que ver cuál es la aplicación. Potencialmente es extremadamente desigual, no solo por la regresividad, por el hecho de ser un impuesto indirecto, sino que hasta que no se compruebe cuál es en la práctica el alcance posible, no podemos ver si el efecto negativo es solo de expectativas o también hay un aumento de costos en transacciones básicas del ciudadano común. Entonces, a lo mejor yo voy a un abasto. Y por otra parte, la reactivación económica. Sí. Exacto. Ahora, yo puedo ir a un abasto que me quede cerca de donde vivo, que es una zona de bajos ingresos, y si ese abasto no está calificado como contribuyente especial, mis pagos a él no son pechados. Pero lo más probable es que sean, porque ahora todos son contribuyentes especiales. Es decir, casi la totalidad. Aquí ni lo temporal es temporal, sino permanente, y lo especial no es especial, sino cada vez más generalizado. Cada año incorporan a más personas o empresas como contribuyentes especiales, porque la unidad tributaria, que es la vara con la que lo miden, pues hace que todo el mundo quede por debajo de ella y por lo tanto sea contribuyente especial, lo cual significa estar pagando impuestos con mucha mayor frecuencia.
Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Seguramente conversaremos en el futuro, ya cuando esto esté plenamente en vigencia, para hablar, analizar sobre el impacto de esta decisión. En la práctica significa meterle el bolsillo, como han dicho muchos ciudadanos, a la gente en una situación francamente precaria para la mayoría de los venezolanos. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, e insistimos, lo que ha motivado la mayor diáspora que ha conocido América Latina, rumbo a convertirse en el éxodo más grande del planeta. Por cierto, el primer ministro de Trinidad y Tobago llamó a Delcy Rodríguez para expresar su pésame por el asesinato del bebé migrante. En fin, cuelgan los comentarios con relación a este tema y esta información, un drama, bueno, que no tenemos que vivir los venezolanos, pero es una realidad. ¿Quién asume la responsabilidad por la muerte de este pequeñito? Menos de un año, que muere en los brazos de su madre, producto de la acción de la Guardia Costera de Trinidad. Nos acompaña Luis Oliveros, economista. Gracias por atendernos tempranito. Muy buenos días. Hola, María Alejandra. Buenos días. Pues un comentario acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis. Hemos leído, digamos, algunas de sus opiniones en redes sociales sobre esta reforma a la ley de impuesto a transacciones en dólares en nuestro país. Y, bueno, como han dicho varios especialistas, se trata de una decisión que tiene impacto inflacionario, tiene impacto recesivo. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Bueno, mira, no es una buena noticia. Hay que entender que el gobierno está buscando más recursos. El problema petrolero lo está llevando a buscar más recursos. Y por otro lado, están, como decimos en Venezuela, forzando la barra, tratando de buscar que la demanda de bolívares aumente. Esto último no se decreta, esto último se gana generando confianza, que no es lo que los venezolanos sienten hacia el bolívar. Si bien es cierto, la inflación ha bajado de manera importante en los últimos 5 meses, estamos hablando de un bajón de en promedio 6% mensual, lo cual para lo que veníamos teniendo era una buena noticia. Sin embargo, 6% es la inflación de cualquier país de la región en un año,
y nosotros estamos contentos porque la estamos teniendo en un mes, ¿no? La gente al final, aunque tengamos una disminución de la inflación y una disminución en el ritmo de la devaluación, la gente va a seguir queriendo tener dólares a tener bolívares. Entonces, mira, es una medida un poco acelerada. Yo creo que no era el momento para llevarla a cabo. La dolarización estaba ayudando a la dinamización de la economía. La dolarización había ayudado no solamente a la economía de los venezolanos, también había ayudado al gobierno en su búsqueda de la estabilización macroeconómica. Y ciertamente, al final, yo creo que son más los problemas que te va a generar y que le va a generar los agentes económicos que las buenas noticias que le puede dar al gobierno. Va a aumentar la informalidad, seguramente va a aumentar la cantidad de personas que va a tratar de no pagar impuestos. Y al final yo creo que va a ser una medida que en el saldo va a ser mucho más negativa que positiva. Ahora, yo comentaba con nuestra invitada anterior el impacto que esto va a tener en la población de menores recursos, que pienso, por ejemplo, en los pensionados, en los trabajadores públicos que ganan menos de $2 mensuales, y también el impacto que va a tener para, bueno, el crecimiento económico, futuras inversiones a lo largo de 2022. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, recordemos que este es un impuesto que te echa las transacciones en divisas o en criptomonedas. Entonces, aquella persona que haga operaciones con bolívares, no le debería afectar, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que mucha gente se hacía era, bueno, si yo pago con mi tarjeta de crédito internacional en dólares en Venezuela, siempre que la pasan por un punto de venta nacional, el consumo es en bolívares. Entonces, allí no deberían hacerse el cargo del impuesto de esta alícuota del 3%. Pero si tú pagas en efectivo, pagas en CELE, tanto un bien como un servicio en divisas, ahí se te debería cargar ese 3%. Hay que tener, a ver, excepciones. Una de las preguntas que nos hacíamos mucho la semana pasada era, bueno, los colegios que se pagan en dólares, o sea, ¿los vas a poner también a pagar el impuesto por pagar un colegio o algún servicio médico que también se están cobrando en divisas? El gobierno está forzando para que la gente trate de usar más bolívares. Y ciertamente la gente que usa dinero en efectivo, ya había muchas personas que estaban trabajando fuera un poco de la formalidad. Y esto va a empujar a que muchos más trabajen fuera de esa formalidad. Ahora bien, un impuesto del 3% al final lo termina pagando el venezolano, el venezolano de a pie. Porque tanto el productor como el comerciante lo que va a hacer es aumentar en un 3% cuando te pase el monto de la compra, te va a pechar por el impuesto del 3%. Al final es inflacionario y al final genera más problemas, como te dije antes. Mira, que va a parar las inversiones. Bueno, tampoco es que en Venezuela están lloviendo las inversiones, ¿no? Pero ciertamente es generar más problemas en una economía que ya tenía suficientes inconvenientes. Y es lo que hemos dicho, una economía que está empezando a medianamente crecer, que tiene ya 2 trimestres creciendo, que seguramente en el 2021 creció, que, oye, hay una expectativa diferente. Estar metiendo impuestos desde enero, desde febrero, pues, ciertamente es un ruido innecesario para una economía que de verdad tiene demasiada distorsión. Ahora, las razones detrás de una decisión de esta naturaleza, ¿qué presume nuestro invitado? No, mira, las razones están muy claras y el mismo gobierno lo ha dicho. El primero es aumentar la recaudación. El gobierno habla que por este impuesto puede aumentar en un 10% la recaudación o más. Se lo dicen gente cercana al gobierno. Ellos están buscando aumentar la recaudación porque les ha disminuido lo que son los ingresos en dólares. Entonces, con esta recaudación, que aparte supuestamente rápidamente se puede recaudar muy rápido y tienes el dinero ahí prácticamente instantáneo, vas a tener más ingresos. Pero por otro lado, ellos también han dicho que la moneda de curso legal en Venezuela, como dice la Constitución, es el bolívar. Ellos están tratando de estabilizar o bajar el nivel de dolarización de la economía, sobre todo el tema de las transacciones, y que con esta medida aumentar la demanda de bolívar, lo cual a mí me parece un error. Yo creo que deberíamos de seguir fortaleciendo el tema de la lucha antiinflacionaria
seguir aumentándole la confianza de los venezolanos hacia la moneda nacional y luego ir al impuesto. No que como ya salimos de la hiperinflación, pero seguimos teniendo la inflación elevada, vamos a tener entre 100 a 150% de inflación este año, bueno, ya inmediatamente le colocan un impuesto. Yo creo que esa no era la manera en la cual se debería haber tomado esta medida. Y lo otro es la alícuota. Una alícuota del 3% es una alícuota muy alta, que se nota que necesitan recursos, que se nota que están buscando recursos, pero en economía todo el mundo sabe que alícuotas muy altas alientan a que la gente evada impuestos. Y eso está sumamente demostrado, como también está demostrado que si tú quieres generar crecimiento económico no te pones a inventar en impuestos. Entonces, mira, por donde lo veas, uno puede entender las razones del gobierno, pero es una muy mala decisión, sobre todo tan temprano en el año. Tal vez más adelante, cuando ya tenías estabilizado el tema del crecimiento, cuando ya habías generado más confianza en la moneda, pudieras haber pensado en un impuesto con una alícuota menor. Pero comenzando el año, que siempre los inicios de año en Venezuela han estado bastante lentos, ponerte a pensar en un impuesto lo que está generando, te insisto, es un ruido innecesario en una economía que sufre mucho. Ahora, 2-3% en el mejor de los casos. En este documento aprobado por la Asamblea Nacional Oficialista se habla de hasta un 20% de impuesto a transacciones en divisas. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? No, eso, a ver, la ley te dice entre 2 a 20%. Lo establecieron en 3. Mira, ya 3% es una barbaridad. Lo lleves a 15, a 20% es prácticamente decirle a la gente, mira, deja de pasar todas las cosas por las máquinas fiscales. Imagínate tú ir a comprar algo que te cuesta 100 y solamente por el impuesto te va a pasar a 120. Hay que tener en cuenta que en todas partes del mundo pagar impuestos genera como oye, como no quiero pagar impuestos porque es más plata que tienes que sacar de tu bolsillo. El problema en Venezuela es que en primer lugar lo que tú pagas de impuestos no te lo compensan los servicios públicos. O sea, tú no estás recibiendo servicios públicos de calidad por los impuestos que estás pagando. Y ciertamente en Venezuela había un incremento importante de los impuestos, hay una voracidad fiscal importante del Estado por esa búsqueda de ingresos por la caída del ingreso petrolero. Pero es que en segundo lugar, el precedente de quien te cobra el impuesto en el manejo de esos recursos es muy mala. Entonces, por donde lo veas, a los venezolanos no nos gusta pagar impuestos porque no recibimos servicios públicos y a quien le estamos dando esta plata nos ha demostrado que es muy malo gerenciando esos recursos. Luis Olivero, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme al tema del crecimiento económico que mencionaba nuestro invitado. Revisando antes de hacer el programa, uno de los cálculos para este año de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, nos habla de un crecimiento entre 3-4% para 2022. Esta decisión tendrá un impacto sobre esas proyecciones, tomando en consideración, por cierto, que Venezuela viene de caer hasta 80%, o reducirse, mejor dicho, 80% durante los últimos años. Le ruego permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Okay. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, que pasa por esta reforma a la ley de impuesto para las transacciones en dólares en nuestro país. Nos acompaña Luis Oliveros, economista. La ley le pusieron el nombre impuesto a las grandes transacciones financieras. Luis Oliveros nos acompaña. Antes de la palabra para contestar sobre el tema del crecimiento económico, las proyecciones para este año, el impacto que esto va a tener, nos escribe el señor Ben Fiore, bueno, así se identifica en Twitter, a través de @marialete1 en número. Buenos días, se pagará esa tasa, dice él, al retirar envíos en dólares en oficinas de Zoom, bueno, envíos internacionales. No sé si nuestro invitado conoce la respuesta, pero le doy la palabra para ofrecer algún comentario al respecto. Lo escuchamos. Mira, hay que esperar, como hay que esperar el reglamento de la ley, a ver cuáles son las excepciones, ¿no? Mucha gente que te dice que como está la ley pareciera que sí, escuchamos a Luis Oliveros muy lejos. O te van a cobrar por mover tu plata de las cuentas en divisas que tengas en el sistema bancario venezolano, ¿no? Lo cual es muy doloroso porque mucha gente colocó ese dinero allí para tratar de buscar seguridad, de tratar de buscar facilidad en el manejo del dinero de los no escuchamos casi a Luis Oliveros. El Estado va a cobrarse 3% por lo que vaya a hacer allí. Yo le digo a la gente que esperemos el reglamento a ver si allí conseguimos las respuestas a esas preguntas que son muy válidas y que obviamente, como siempre nos han acostumbrado, lanzan una ley y no explican exactamente qué es lo que viene, sino hay que esperar el reglamento. Mira, con el tema del crecimiento económico hay que tener en cuenta que uno de los motores fundamentales por el crecimiento económico en Venezuela es el sector comercial. El sector comercial se ha estado moviendo y ha estado creciendo a tasas muy importantes y este impuesto pareciera que va en contra del sector comercial. Pero yo creo que más que atentar contra el crecimiento económico, lo que va a generar es el efecto contrario que está esperando el gobierno. Y aquí abro un paréntesis, disculpa. La ley habla de las grandes transacciones financieras. Pero es que aquí yo voy a cualquier sitio y pago con un billete de $10 y esa persona, si es contribuyente especial, que prácticamente todo el país, me va a tener que cobrar el impuesto del 3%. Entonces no es que se de transacciones, no, cualquier transacción, a como está la ley, como sin el reglamento, sino con lo que hemos visto de la ley, es toda transacción en divisa. Entonces mira, yo lo que creo es que en vez de aumentarle considerablemente la recaudación fiscal al gobierno, ¿no? Yo lo que veo es una gran cantidad de personas que van a empezar a ver cómo hacen para evadir ese impuesto. Porque te insisto, 3% es muy grande, muy alto. Yo me acuerdo cuando teníamos el IDB como mucho llegó al 1%. Y generaba inconvenientes y generaba problemas. Ahora imagínate el 3% y en divisa. Los incentivos para evadir ese impuesto van a ser muy grandes. Yo espero, vamos a ver, yo creo que hoy es lunes y me parece un poco ingenuo, pero ojalá que alguien dentro del gobierno se esté dando cuenta de todos los problemas que esto está generando, del ruido que está generando, y cambien esta ley, o la paralicen, o le generen algunos cambios, le hagan algunos cambios, porque ciertamente la ley te genera muchísimos inconvenientes. Es un impuesto al débito bancario en dólares, algo así. Exactamente. Para que la gente lo entienda. Y con las pretensiones de establecer impuestos a las transacciones en efectivo, cosa que, bueno, resulta francamente complicado, ¿correcto? Es muy complicado. Imagínate tú que tú vayas a comprar algo en $10 y te van a cobrar el 3% de esos $10. Es 10,30. Imagínate tú de dónde vas a sacar tú el 30. ¿Cómo te lo cobra ese comercio? Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, mira, y otra cosa, en Venezuela habíamos avanzado en la disminución del dólar en efectivo porque estábamos bancarizando a la gente, abriéndole cuentas en dólares. Estábamos pasando de la Edad Media a cierta modernidad. Con este impuesto estamos empujando a la gente a que vuelva a seguir utilizando el efectivo, con todos los riesgos que implica y adicionalmente con los problemas que para el gobierno implica la recaudación de impuestos, porque eso le baja la recaudación porque la gente va a empezar a trabajar en medios. Brevemente le preguntábamos a nuestra invitada anterior
que tiene la pretensión el régimen de Nicolás Maduro también de, bueno, establecer un impuesto a las transacciones en criptomonedas. Esto, según he leído, es complicado, pero ¿qué opina usted sobre este punto en específico? Mira, si es difícil cobrar un impuesto del 3% a operaciones en divisa y sobre todo en efectivo, imagínate en cripto, que con todo lo anónimo que puede ser una operación en criptomonedas. Entonces, mira, hay que buscarse, yo no sé, unos sabuesos de la CIA para empezar a buscar quiénes son los que van a estar esas operaciones y quiénes van a estar dispuestos a pagar esos impuestos. Seguramente los habrá, sobre todo los que usen el petro, pero otras criptomonedas, mira, va a ser un poco complicado decirles, bueno, mira, el cripto que engloba todo un tema de estar anónimo en la operación y que no les gusta pagar impuestos, bueno, mira, ahora tienen que pagar impuestos si pagan con Bitcoin, con Ethereum, etcétera. No te van a pagar impuestos. Es muy difícil cobrar impuestos a la gente que utiliza criptomonedas. Luis Oliveros, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, bueno, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica. Esta noticia, una de las más destacadas de la semana anterior, que tiene que ver con la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en divisas y en criptomonedas en nuestro país, al menos esa es la pretensión. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.